bajado mucho la acidemia fetal, el ABGAR sigue siendo bajo, pero lo que sí nos ha aumentado es el número de cesáreas, ¿sí? Cuando nosotros vemos un trazo irregular, inmediatamente entramos a cesárea y resulta que el feto está en buenas condiciones. Entonces, esta es una limitante o un efecto contraproducente del monitoreo fetal que nos ha aumentado el número de cesáreas, porque nos asustamos a veces innecesariamente. ¿Por qué es útil el monitoreo fetal? Dice que es bueno hacer una identificación de los fetos tempranamente alterados o lesionados y que pueden agravarse o reagudizarse esta alteración durante el trabajo de parto, porque saben que en el parto hay una disminución de las contracciones, o hay aumento de las contracciones, disminución del flujo, y este feto que estaba ya lesionado va a hacer una hipoxia aguda, que se suma a esta hipoxia crónica y se va a hacer una reagudización del estrés fetal. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son fetos, por ejemplo, lesionados previamente? Aquellos de una restricción en el crecimiento intrauterino por una preeclampsia en la mamá o una malformación fetal que no es compatible, es compatible con la vida, pero que sí puede producir una disminución en la oxigenación fetal. Ahora dice, vamos a tener unos 4 mecanismos más o menos en la fisiopatología de la acidosis fetal y daño tisular. Primero se inicia una hipoxia con disminución del PO2 en la sangre fetal y materna. Esta disminución del PO2 va a hacer, de la presión parcial de oxígeno, va a hacer que haya una disminución en la oxigenación de los tejidos a nivel fetal, una disfunción celular, y en ese momento el feto se trata de compensar esta disminución del oxígeno recurriendo al ciclo de Krebs o a la oxigenación anaerobia o la producción de energía en forma anaerobia con gran utilización de glucosa. Entonces, la mitocondria sigue produciendo energía, pero ya no con oxígeno, y esto va a hacer que el feto vaya o en el feto, en la sangre fetal, se vaya a liberar metabolitos de este metabolismo, el ácido láctico y el ácido pirúvico, y que van a acidificar la sangre del feto, y en ese momento vamos a entrar a una acidosis metabólica con gran liberación de hidrógeno en iones, cae el pH y se va a producir una hipoperfusión fetal y puede producir muerte fetal y finalmente, o muerte cerebral, y finalmente puede producir daño neuronal o muerte fetal. Entonces, eso tenemos que evitar. Dice, la placenta, cuando hay una buena reserva placentaria, empiezan las contracciones uterinas, va a haber una hipoxia fetal por las contracciones uterinas, pero cuando la placenta está bien, no hay ninguna patología en la mamá, ninguna patología en el feto, entonces esta placenta recupera en el momento de la relajación muscular, hay una recuperación en la circulación materna y esto se compensa inmediatamente y el feto se recupera y va eliminando el CO2 y va consumiendo el oxígeno. Pero cuando la placenta está enferma o hay alguna patología, hay una placenta que no puede controlar o no puede estar oxigenando al feto en forma adecuada, se va a producir una disminución de la oxigenación fetal. En ese momento el feto va a activar sus sistemas de compensación, sus sistemas que le van a permitir seguir produciendo energía, pero a través de la vía anaeróbica, y esta vía anaeróbica da como consecuencia ácido láctico y hidrogeniones que salen a la circulación fetal y va a producir una acidosis respiratoria en un principio, luego una acidosis metabólica y finalmente un daño tisular fetal. El centro cardiorregulador en la médula está muy sensible a los cambios de oxigenación, de la oxigenación fetal, a los cambios del PO2. Entonces, y esto se va a manifestar a través de un centro cardiorregulador, y vamos a tener cambios en el funcionamiento cardíaco y que se pueden registrar a través de un cardiotocógrafo.
Entonces vamos a ver cambios en la línea de base, vamos a ver cambios en la variabilidad de los latidos cardíacos, vamos a ver aceleraciones o desaceleraciones. Eso es bien importante para tomar en cuenta. Esto es mucho mejor a través de las 28-30 semanas, el registro va a ser más efectos menores. Sí se puede hacer este registro, pero no tiene no nos evidencia datos de acidosis o hipoxia fetal en forma adecuada. Entonces vamos a ver el registro cardiotocográfico. ¿De qué consta? ¿Sí? A través de un aparato, un cardiotocógrafo, esto se va a marcar en un papel, y en este papel vamos a tener en la parte superior la frecuencia cardíaca fetal y en la parte inferior la dinámica uterina. ¿Sí? Entonces este papel, miren que cada columna equivale a un minuto, de 60 segundos, y este trazo, este papel que estamos viendo en la pantalla, tiene 16 minutos, o sea, ustedes van contando, son 16 espacios, cada espacio tiene un minuto de duración, entonces podemos hacer un registro de unos 20 minutos, o sea, 20 espacios. Y aquí en la mano derecha, cada fila equivale a 2 latidos cardíacos fetales, y vamos a poder ver la variabilidad, las aceleraciones o desaceleraciones. Y en la parte inferior vamos a tener el registro de la dinámica uterina, y dice que este registro, la dinámica uterina va a producir modificaciones cervicales siempre y cuando esté arriba de 30 milímetros de mercurio. Aquí, solamente aquí hay una aceleración, una actividad uterina que está llegando a los 50 milímetros de mercurio. Las otras son muy leves. Entonces vamos a ver, aquí tenemos un trazo, tenemos en la parte superior la frecuencia cardíaca fetal con buena variabilidad, hay desaceleraciones, hay aceleraciones, y en la parte inferior tenemos la dinámica uterina. Aquí vamos a ver, aquí está. Sí, aquí vemos la actividad del latido cardíaco fetal, y aquí abajo la dinámica uterina. Entonces, para evaluar el bienestar del sistema fetal, vamos a ver que tenemos una línea de base. Esta línea de base se debe controlar más o menos en 10 minutos. ¿Cuántos son 10 minutos? 10 de estos cuadraditos. Esto es 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, no sé si están viendo mi puntero, pero 10 de estos cuadraditos nos hacen 10 minutos, ¿no ven? Entonces, en todo ese espacio, vamos a poner desde aquí hasta aquí, tenemos que controlar el latido cardíaco fetal, haciendo una línea de base. Esta línea de base va a ser, dice, hay un descenso progresivo de la línea de base de acuerdo a la edad gestacional. La mayor edad gestacional hay un descenso de la línea de base. Esta línea de base va a ir entre los 110 latidos por minuto, que sería lo mínimo, y los 160 latidos por minuto. Entonces vamos a ver, esta es la línea de base aquí arriba, y vamos a tener que sobre los 160 latidos estamos hablando de taquicardia, y debajo de los 110 latidos por minuto estamos hablando de bradicardia. Aquí tenemos un registro, es una taquicardia fetal. ¿Por qué? Porque estos latidos están arriba de 160 latidos por minuto. ¿Sí? Hay una frecuencia basal mayor a 160 latidos por minuto durante 10 minutos. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estos son 10 minutos. Pues acuérdense que cada cuadrito de estos es un minuto. Y en eso marcamos la línea de base, y esta línea de base está sobre los 160 latidos por minuto. En este caso va a haber mayor gasto cardíaco, por supuesto, va a haber una taquicardia fetal, hay una detección de la hipoxia en forma temprana, liberación de catecolaminas, porque está viendo una hipoxia fetal, en las suprarrenales del feto se liberan catecolaminas, cortisol, y se produce esta taquicardia como un mecanismo compensatorio para mejorar la irrigación sanguínea y llevar el oxígeno a todos los tejidos del feto. Aquí tenemos una bradicardia. Lo normal, la línea de base debería estar en más aproximadamente 160,
40, ¿sí? Pero en este caso tenemos un poquito arriba de 90 latidos por minuto, estamos en los 100 latidos por minuto y se corresponde a una bradicardia. Bradicardia fetal quiere decir que es pues inferior a 110 latidos por minuto, es inferior a 110 latidos por minuto y esto es signo, nos puede producir una hipoxia y acidosis prolongada, nos puede producir arritmias fetales y una bradicardia terminal con un rápido descenso de la cabeza por canal de Pato. Cuando está saliendo la cabeza por canal de Pato se produce una bradicardia que es a veces fisiológica, pero muy corta, ¿no? Cuando se mantiene más de 10 minutos, pues estamos en presencia de una bradicardia ya marcada. Aquí tenemos la bradicardia, miren, lo normal es 140 por minuto. Estamos aquí en 100 latidos por minuto, aquí hay actividad uterina, pero aquí fíjense que estas rayitas que ha marcado la mamá es cuando se mueve el feto. Cada vez que se mueve el feto, la mamá marca una rayita. Aquí ha marcado dos rayitas y aparentemente hay una subida de la bradicardia, mejora un poquito, hay una aceleración, pero vuelve a descender, ¿sí? Aquí se ha movido 3 veces el feto y no hay ascenso de la latido cardíaco. Entonces aquí tenemos una bradicardia fetal sostenida. Bien, evaluando este bienestar, la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Son los latidos o las fluctuaciones del latido cardíaco que se pueden registrar en este papel, en la parte de la frecuencia cardíaca. Entonces, hacemos un trazo nosotros en esta frecuencia cardíaca basal y vamos a tener una línea horizontal y sobre la línea horizontal aumenta la frecuencia cardíaca fetal o debajo de la línea disminuye la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, vamos a tener una variabilidad en los latidos cardíacos. Aquí tenemos una variabilidad. Esto que se está moviendo así, el latido cardíaco, esa es la variabilidad. Vamos a ver que esta variabilidad puede ser ausente, puede haber una ausencia de la variabilidad con una amplitud de rango indetectable o poco medible. Estos fetos están seriamente dañados cuando hay ausencia de la variabilidad, o una variabilidad mínima, 5 latidos por minuto. También estos fetos están acidóticos hipóxicos, o una variabilidad moderada entre 6 a 25 latidos por minuto, esto es lo normal, o una variabilidad marcada superior a 25 latidos por minuto. Entonces, es un parámetro importante de bienestar fetal, oxigenación del mesencéfalo, del parasimpático y del simpático. Entonces, esto nos está dando parámetros para valorar al feto. Aquí tenemos una variabilidad normal. Nos trazamos en 10 minutos, hay que marcar esto. Aquí tenemos 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en esto vamos a ver la variabilidad normal. Tenemos, ya hemos dicho que cada una de estas rayitas son 2 latidos por minuto. Si nosotros empezamos aquí, ya podemos ver aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, casi 12 latidos por minuto de variabilidad, ¿no? Esto es lo normal aquí hemos visto de 6 a 25 latidos por minuto, es una variabilidad moderada normal. Entonces, cuando esta variabilidad está ausente, es de es poco medible, quiere decir que el feto está hipóxico. Entre 5 latidos por minuto hay una hipoxia, pero no marcada. Cuando la variabilidad está entre 6 a 25 latidos por minuto está normal, y mayor a 25 hay que valorar seriamente por qué está habiendo una variabilidad mayor a 25 latidos por minuto. Aquí vemos igual. Esta es una variabilidad silente o ausente, ¿sí? Este feto no está reactivo, no, o sea, su corazón está latiendo, pero no reacciona a cambios en el flujo sanguíneo. Aquí tenemos una variabilidad mínima, menos de 5 latidos por minuto, entre 5 y 10, variabilidad mínima. Aquí tenemos una variabilidad normal o moderada, entre 5 a 25 latidos por minuto, y esta es una variabilidad marcada, o una imagen saltatoria mayor a 25 latidos por minuto. Aquí abajo, si ustedes se fijan, tenemos una variabilidad sinusoidal, como en teja española,
que es un ciclo ominoso, o sea, el feto está gravemente hipóxico y hay que sacarlo este feto cuando está con esta variabilidad ondulante o sinusoidal. También puede haber que en algunos momentos el feto se duerma. Aquí tenemos una buena variabilidad, sí, del latido cardíaco, hay buena variabilidad, pero en este momento, más o menos 10 minutos, no hay variabilidad, la variabilidad se hace silente. Este momento probablemente es un ciclo de sueño del feto, que eso es normal, nos está reflejando un bienestar neurológico y ausencia de hipoxia y acidosis. Esto es frecuente encontrar y a veces cuando no sabemos interpretar creemos que aquí está en un trazo silente, pero en realidad va a recuperar y va a volver a la variabilidad. Aquí tenemos una variabilidad, este es un trazo ausente, ¿no? Casi plana la curva, no hay variabilidad, este efecto está seriamente hipóxico. Aquí tenemos una variabilidad en dientes de tiburón, ¿sí? Más de 25 latidos por minuto, quiere decir también que el feto está acidótico, ¿sí? Una variabilidad, y esta variabilidad sinusoidal, miren como en teja española, ¿sí? Como unas ondas. Esto es patognomónico de una anemia fetal. Esto se produce principalmente en la eritroblastosis fetal cuando este feto está anémico por el daño o una hemolysis de los glóbulos rojos y se va a producir una hipoxia severa. Este es un feto gravemente enfermo cuando tenemos esta variabilidad sinusoidal o patrón sinusoidal. A este feto hay que sacarlo porque se va a morir. Entonces, saben ya la variabilidad. Ahora vamos a tener aceleraciones. Las aceleraciones son aquellas, el latido cardíaco que aumenta más de 15 latidos por minuto durante unos 15 segundos o más sobre la línea de base. Aquí tenemos la línea de base, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber una aceleración. Aquí tenemos otra aceleración. Esas aceleraciones son normales, principalmente cuando se mueve el feto. Cada que se mueve el feto, que en un movimiento fetal, hay una aceleración. O cada que hay contracción. Cada que hay contracción, como disminuye el flujo sanguíneo, el feto, por sus mecanismos reflejos, va a producir una aceleración o una taquicardia. Un aumento de la frecuencia cardíaca. No llamaremos taquicardia porque taquicardia es un parámetro normal. Entonces, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, es en relación al movimiento fetal o en relación a la contracción uterina. Aquí tenemos contracción uterina, acelera, ¿sí? El trazo basal es aquí más o menos 140 latidos por minuto, pero en cada movimiento fetal va a haber una aceleración, eso es lo normal. En cada movimiento fetal hay aceleración, aquí hay varios movimientos fetales y hay una aceleración. Y luego vamos a tener una variabilidad entre más o menos 5 a 15 latidos por minuto. También en la contracción, aquí abajo tenemos una contracción y tenemos una aceleración. Eso es lo normal. Ahora vamos a ver, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí se está moviendo, estos son signos de que está moviendo el feto, que la mamá marca cada que se mueve el feto y tenemos una aceleración. Acelera la frecuencia. En este lado, en la parte izquierda de este gráfico, tenemos una variabilidad mínima. Probablemente este feto estaba durmiendo, se empezó a mover, ha despertado y empieza una aceleración. Aquí tenemos desaceleración. Las desaceleraciones son la frecuencia cardíaca basal cae, baja en frecuencia, en latidos cardíacos, y esto podemos medir. Si estos caen en 15 latidos durante 15 segundos, se trata de una desaceleración. Vamos a tener desaceleraciones tempranas, variables y tardías. Las tempranas, ¿cuáles son? Cuando se comprime la cabeza del canal de parto, se va a producir un reflejo vasovagal y esto va a hacer que haya una desaceleración en espejo. Aquí tenemos una contracción, inicio de la contracción, este es el vértice o aromé de la contracción y en ese momento se va a producir una desaceleración. Por compresión de la cabeza se produce la desaceleración. Esto se llama la parte más profunda de la desaceleración, se llama nadir, pero hay una recuperación.
es una desaceleración en espejo que es fisiológica, es por compresión de la cabeza fetal. Aquí tenemos desaceleración variable. Esas desaceleraciones variables son generalmente por compresión del cordón. Pueden haber leves cuando son entre 15 segundos y 15 latidos, o sea, en 15 segundos hay una desaceleración de 15 latidos. Moderada, si esta desaceleración se produce entre 30 segundos, 30 latidos, y las severas cuando se produce una desaceleración de 45 segundos y 45 latidos. Aquí vamos a ver, se produce una contracción y se produce la desaceleración que puede ser variable, ¿sí? Disminuye la frecuencia cardíaca, pero va a recuperar, recupera, y esto es bien importante. Vamos a tener aquí desaceleración variable. Cuando vaya a producirse la desaceleración, tenemos estos hombros. Antes de la desaceleración se produce un hombro, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca y se produce la desaceleración y recupera. Y después de recuperar completamente se produce otro hombro y viene una vez recuperado hay una variabilidad normal. Son por compresión del cordón, circular del cordón al cuello, nudo de cordón, pero que recuperan, no es patológico. Pero sí va a ser patológico aquí. Cuando no hay el hombro en la desaceleración variable, no hay el hombro, desacelera, hace una W, es típico de esta desaceleración, recupera, pero no hay este hombro en la recuperación, y eso sí es patológico. Tenemos aquí este patrón de aceleración compensatorio pre y post desaceleración, se produce un hombro en el brazo, pero aquí no. Cuando no se produce este hombro, hay una acidosis o una hipoxia fetal importante. Probablemente sea un nudo de cordón o unos circulares al cuello, unas tres circulares al cuello, que en cada movimiento fetal se estrangula este niño y se puede producir esta desaceleración variable. Ahora aquí también tenemos, cuando hay una desaceleración variable, cuando es leve, que dura menos de 30 segundos, pero va a tener una caída de más o menos 40 latidos por minuto. Aquí tenemos, dura más de 30 segundos, tiene una caída de aproximadamente hasta 45 latidos por minuto, pero esto sí, esta es una desaceleración variable grave, severa, cuando tiene una caída de más de 70 latidos por minuto, probablemente sea un nudo de cordón que está haciendo que haya una desaceleración variable severa. En este momento hay que sacar al feto porque si no se va a morir. Aquí tenemos desaceleración, aquí hay la contracción, no tiene que ver nada con la desaceleración, es una desaceleración variable. Hay un hombro, esta línea azul que ven aquí es la basal. Hay un hombro, desacelera, recupera y hay otro hombro, ¿sí? Hay otro hombro. Están viendo mi puntero, ¿no? ¿Dónde está mi secretaria? No se habrá dormido. Aquí tenemos una contracción uterina y aquí tenemos la desaceleración. Aquí tenemos un hombro, desacelera, recupera y tenemos otro. Esto es normal de una compresión de cordón, pero no es patológico. Desaceleración tardía. ¿Cuál es la desaceleración tardía? Entonces tenemos una contracción, este es el acme de la contracción, y después del acme de la contracción se produce una desaceleración de más de 30 segundos, esta desaceleración cuyo nadir llega más o menos a 30-40 latidos por minuto y luego recupera, ¿sí? Pero esta es una desaceleración patológica, la desaceleración tardía o el DIP2 es patológico, nos está reflejando una hipoxia y una acidosis fetal, y cuanto más se marca esta desaceleración tardía es más riesgo para el feto. Aquí tenemos contracciones, y aquí tenemos desaceleración tardía. Después de la contracción se está produciendo la desaceleración. Es típico este trazo y corresponde a una hipoxia y acidosis fetal. Aquí tenemos otra contracción, aquí tenemos otra contracción y aquí tenemos desaceleración tardía. No está en espejo, no es en espejo. En espejo es un DIP1.
por compresión de la cabeza fetal es normal. Es una desaceleración DIP 1, no es patológica. Aquí tenemos un DIP 2, contracción, y después de la contracción viene la desaceleración. Aquí tenemos contracción y después de la contracción viene la desaceleración. Es un DIP 2, desaceleración tardía, significa hipoxia y acidosis fetal. Aquí tenemos más casos. Contracción y desaceleración. Aquí ha habido contracción, una leve desaceleración. Aquí hay contracción, desaceleración. ¿Sí? Aquí hay una contracción, aquí, y una desaceleración. Estos son dictos. Si nosotros no hacemos nada en este momento, este feto se puede morir. Va a empezar a hacer caquita en el útero, van a ver en la pérdida de bienestar fetal, del útero, o sea, en el líquido amniótico, empieza a hacerse caquita en el meconio, y el meconio se hace más espeso. Nosotros seguimos viendo estas desaceleraciones, no nos damos cuenta que este niño está con una acidosis metabólica severa y finalmente va a producirse un daño celular importante en el feto y puede morirse. Entonces, interpretación, ¿cómo vamos a hacer? La categoría 1, categoría 2 sospechosa y categoría 3 patológica. Categoría 1. ¿Qué es categoría 1? Cuando uno tiene una frecuencia cardíaca basal entre 110 y 160 latidos, la variabilidad es moderada, entre 5 y 25 latidos por minuto, no hay desaceleraciones tardías o variables. ¿Sí? No hay desaceleraciones tardías, esas son las DIP 1, DIP 2, perdón, o variables DIP 3. Y hay presencia de aceleración, es un trazo normal. Sospechosa, la frecuencia cardíaca basal está entre 100 y 180 latidos por minuto, la variabilidad es menos de 5 latidos por minuto, hay una variabilidad menor a 5 latidos, o una variabilidad mayor a 25 latidos por minuto, es un trazo saltatorio o en dientes de tiburón, se puede. Ahora, las desaceleraciones pueden ser variables o pueden haber desaceleraciones tardías, persistentes, o desaceleraciones variables recurrentes y ausencia de aceleraciones. Y la patológica, la frecuencia cardíaca fetal está, la basal está menos de 100 o más de 180 latidos por minuto, o una bradicardia o una taquicardia. Hay un patrón sinusoidal, ¿se acuerdan cómo es el patrón sinusoidal? Es un trazo ondulante, patrón sinusoidal, una disminución de la variabilidad de menos de 5 latidos por minuto, en realidad este trazo es silente o un trazo sinusoidal, y hay desaceleraciones atípicas con caída de la frecuencia cardíaca fetal hasta menos de 70 latidos por minuto. Entonces, ahí estamos en presencia de un trazo patológico, y a este efecto hay que sacarlo del útero, de lo contrario se va a morir. O pueden hacer con gran daño neurológico. Ahora tenemos que hacer esto al ingreso a la sala de parto, hacer un registro cardiotocográfico, y vamos a ver que la frecuencia cardíaca fetal adecuada para el gestacional, si está adecuada entre 120, 130 latidos por minuto, aquí podemos poner sí. La variabilidad, si es normal y hay presencia de periodos de sueño en el niño, también podemos poner sí. Presencia de aceleraciones, cuando se mueve el feto, cuando hay una actividad uterina o una contracción y acelera, esto es normal, también podemos poner sí. Presencia de desaceleraciones, que sean suaves o tardías, aquí podemos poner sí, o podemos, que no hay desaceleraciones, podemos poner no. Entonces tenemos que ver, es un método de hacer un registro cardiotocográfico para que esté marcado en la historia de la casa. Vamos a ver la interpretación, una categoría 1, no es patológica, esto es lo que hemos hablado hace rato. Línea de base entre 100 a 160 latidos por minuto, esta es la línea de base. Variabilidad moderada, aquí tenemos una variabilidad moderada. Luego tenemos desaceleraciones tardías o variables que están ausentes, desaceleración tardía, que es el DIP 2, o variables que están ausentes, no hay desaceleraciones. Desaceleraciones tempranas pueden estar presentes o ausentes, en este caso no hay desaceleración temprana, pero sí hay aceleraciones, aquí tenemos aceleración. ¿Sí?
Cada que se mueve el feto hay una aceleración. Eso es categoría 1 no patológico. Aquí tenemos, hay contracciones, ¿sí? Y aquí tenemos desaceleración. Esta desaceleración es en espejo, es un tipo 1. No es patológico, es por compresión de la cabeza. Aquí tenemos otra desaceleración en espejo. Aquí tenemos otra en espejo. ¿Sí? Ahora, la patológica, la frecuencia cardíaca fetal es menos de 100 latidos por minuto o más de 100. Vamos a tener aquí un trazo, una variabilidad menor a 5 latidos por minuto. Vamos a tener desaceleraciones atípicas. Miren que aquí no hay actividad uterina, no hay frecuencia, no hay contracción uterina, pero sí hay desaceleración. Estas son desaceleraciones atípicas. No hay contracción, pero sí hay desaceleración atípica. Esto puede ser por nudo de cordón, nudo verdadero del cordón, o 3 circulares del cordón al cuello, y cada que el niño se mueve, se quiere disminuir el giro sanguíneo. Entonces, estas son desaceleraciones, pero no tienen que ver nada con la contracción uterina. Son desaceleraciones variables, graves, que nos pueden nos están reflejando una acidosis, una hipoxia y acidosis grave en el feto. Tenemos aquí una desaceleración tipo 3 patológica. Trazo sinusoidal. Si tenemos este trazo, el feto está anémico, hipóxico. ¿Sí? En este momento hay que sacarlo a este niño porque se va a morir. Aquí tenemos contracciones, pero no hay desaceleración, tampoco hay aceleración, pero si es un trazo sinusoidal, más de 10 minutos de registro. Aquí tenemos unas desaceleraciones importantes. Miren cómo desacelera. Está en la frecuencia cardíaca, pero desacelera. Igual la frecuencia desacelera. ¿Sí? Sin necesidad de contracción uterina, son desaceleraciones variables que son que nos están marcando una hipoxia y acidosis fetal. En estos casos hay que recuperar al niño útero, 10 a 15 latidos por minutos, y lo sacamos, hacemos una cesárea, interrumpimos el embarazo. Aquí una categoría 2 sospechosa, frecuencia cardíaca basal entre 100 o 180 latidos por minuto, hay una variabilidad menos de 5 latidos por minuto o más de 25 latidos por minuto con patrón saltatorio en vientre de tiburón, presencia de desaceleraciones variables o presencia de desaceleraciones tardías persistentes, una desaceleración tardía prolongada más de 3 minutos, desaceleraciones variables recurrentes y ausencia de aceleraciones. Esto es muy sospechoso y hay que estar controlando constantemente, monitorizando a la mamá y al feto principal. Aquí tenemos uno. Aquí está esta línea azul es la basal, ¿sí? Y aquí tenemos la variabilidad, una variabilidad de más de 5 latidos por minuto, pero en este momento no hay contracción uterina, pero va a haber una desaceleración, ¿sí? Cae a más o menos, está llegando a 100 latidos por minuto, una desaceleración. Sí, pero hay recuperación y luego variabilidad. Si esta recuperación si esta desaceleración se mantiene, se vuelve a producir, se hace persistente, entonces estamos en presencia de una acidosis importante. Aquí tenemos una, miren, desaceleración, una variabilidad y una desaceleración importante. Artefactos, cuando vemos este trazo, no es un buen trazo de la frecuencia cardíaca fetal, probablemente no hemos puesto el transductor en una sección adecuada en el abdomen de la mamá, entonces estos no nos van a evidenciar acidosis o hipoxia fetal. Y aquí también la actividad uterina no está bien marcada, esto a veces hay que mover los transductores para ubicar en los lugares correctos. Ya para terminar, aquí vamos a ver. Nicole, ¿estás por ahí, Nicole? Sí, doctor. Ya, a ver, Nicole, me vas a responder. ¿Qué sería este trazo? Aquí hay actividad uterina y aquí arriba está el trazo. ¿Qué sería? Ahí vamos a ver. Aquí.
tenemos actividad uterina y una desaceleración. ¿Qué tipo de desaceleración será esta? En espejo. ¿Qué tipo es? Y aquí tenemos actividad uterina y tenemos una desaceleración, pero después de la actividad uterina. ¿Sí? ¿Qué tipo de desaceleración, Nico? Vamos a ver. Aquí tenemos una taquicardia, ¿sí? Porque está arriba de 160 latidos por minuto. Aquí tenemos desaceleraciones tempranas, DIP 1, en espejo, que no son patológicas, y aquí tenemos desaceleraciones tardías, que son patológicas, nos están indicando hipoxia y ácido. Aquí tenemos actividad uterina y tenemos desaceleraciones, ¿sí? Pero recuperan. Hay un hombro, desacelera, hay un hombro. Este será un DIP 3, variable. Aquí tenemos contracción y aquí tenemos desaceleración. Vamos a ver. Aquí tenemos desaceleraciones variables, DIP 3, y aquí tenemos desaceleraciones tardías, ¿sí? Es un DIP 2 patológico, pero con pérdida de la variabilidad. No hay variabilidad, fíjense, aquí no hay variabilidad. En este caso, aquí hay variabilidad. Aquí hay variabilidad, ¿sí? Pero aquí no hay variabilidad, el trazo es casi silente. Y con desaceleraciones tipo tardías, DIP 3, esto es patológico. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es identificación de la desaceleración, del trazo, o sea, saber lo que estamos viendo. Cuando hay desaceleraciones tardías después de la contracción baja o desaceleraciones variables sin óvulos, ¿sí? Caen bruscamente, no se recuperan, o una desaceleración variable que cae más o menos en un muy poco lapso de tiempo, pero cae más de 70 latidos por minuto, entonces estamos en presencia de una hipoxia fetal. Hay que hacer una buena reanimación, una reanimación adecuada de este niño in útero, ponerle solución fisiológica a la mamá, hacerle una carga, ponerle oxígeno nasal, evitar las contracciones, o sea, poner un tocolítico, ponerle en decúbito lateral izquierdo a la mamá hasta que recupere el feto y a tomar una decisión, tal vez interrumpir el embarazo si la dilatación es temprana. Aquí estamos haciendo eso, estamos controlando, esta es una fotografía de sala de parto, estamos haciendo una cardiotopografía, aquí tenemos un trazo, ¿sí? Contracciones y una basal de más o menos 130 latidos por minuto, con buena variabilidad, ¿sí? En la contracción hay más bien aceleración, aquí hay una contracción y hay aceleración, este efecto está, no es hipoxia. Se debe hacer una reanimación fetal in útero y hacer dicho cambio de posición de cúbito lateral a la mamá para que mejore el riego sanguíneo, suspensión de uterotónicos, o sea, suspender la oxitocina si están con una solución con oxitocina, hay que suspender. Hay que poner líquidos endovenosos, más o menos 300 cc de cristaloides, en este caso solución fisiológica. Hay que poner oxígeno materno, o sea, hipoxia materna, generalmente 6 a 8 libras por minuto, por puntas nasales, establecer la causa si esta de la desaceleración, si esta es reversible, valorar una exploración vaginal para ver la dilatación, valorar el líquido amniótico, cómo está, tal vez ya está meconio, y hacer un plan de acción que no pase no más de 15 minutos. En una categoría patológica, hay que hacer la reanimación en útero, esto se supone que es más de 160 latidos por minuto o menos de 100 latidos por minuto, con variabilidad saltatoria o un trazo sinusoidal. Hay que hacer la reanimación fetal en útero, más o menos en 3 a 6 minutos, posición de cúbito lateral en la mamá, suspender uterotónicos, poner una solución fisiológica en vena, hacer pasar los cristaloides a 300 cc más o menos en unos 5 minutos, una carga rápida, dice, oxígeno materno con puntas nasales, y en 9 minutos se debe tener una clara, la vía de nacimiento más rápida
y segura para este feto. Si la dilatación está ya aumentada o está avanzada, 9, 10 centímetros de dilatación, pues podemos dar opción a un parto, también dependiendo de el estadio de los parámetros de Hodge, si está en un estadio, en un parámetro de Hodge en estadio 3 o 4, o si la dilatación es pobre, 3, 4 centímetros de dilatación, pues en este momento vamos a decidir por una cesárea para mejor pronóstico fetal. Necesitamos en decúbito lateral las pacientes para mejorar su riego sanguíneo. Aquí están los pacientes sin monitor, están solitas. Miren que es bien importante que en cada paciente esté un interno haciendo una monitorización, porque la paciente en trabajo de parto puede complicarse en cuestión de 2 o 3 minutos y producimos grave daño fetal y no queremos que nuestros niñitos nazcan con parálisis cerebral o gran problema neurológico y sea una carga para la familia. Entonces tenemos que hacer un monitoreo estricto fetal. Pienso que eso hemos terminado. Esto es un monitoreo fetal anteparto, que esto está en vías terapéuticas en ginecología, que pueden conseguir este librito en la fotocopiadora Lucy, en la primera fotocopiadora de la Facultad de Medicina, está todo ahí registrado. De esto ya no vamos a hablar porque el tiempo nos está. Les voy a pasar las diapositivas a nuestro grupo de clases teóricas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde está Nicole? No. Muy bien, Rodita. ¿Han entendido? Les voy a pasar las diapositivas para que ustedes le echen una chequera. Sí, espero que les haya servido y esto hay que controlar muy bien durante el trabajo de parto para que el feto no tenga daño por hipoxia o acidosis. Muy bien, jóvenes, entren a su clase con el doctor de pediatría para evitar que haya problemas de curso. Gracias, muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.